Comienza el principio del fin del aborto. Buenos días, buenas tardes según nos estén escuchando y bienvenidos a el principio del fin del aborto. Hoy es el cuarto episodio de la primera temporada, si no contamos el programa especial de hace unas semanas en el que escuchamos una conferencia que impartió Nayeli Rodríguez, la coordinadora nacional de 40 días por la vida en la Universidad de San Pablo CEU. Alguno nos pidió que si podíamos la entrevistásemos y nosotros pues nos hemos puesto en contacto con ella y ha accedido a participar en el programa, en el podcast, para hablarnos de su experiencia, de su andadura en 40 días por la vida, de cómo surgió en España y, por supuesto, para comentar también la actualidad del aborto en nuestro país, que es, por desgracia, cada día más preocupante. Pero ya sabéis que rezar, eso que nos quieren prohibir, hace milagros y se están viendo sus frutos con las campañas de oración. Así que vamos a comenzar ya, y no lo podemos hacer de otra forma que con la oración por la vida de San Juan Pablo II, que leerán a continuación nuestros jóvenes colaboradores Claudia, Santiago e Ignacio. Oración por la vida de San Juan Pablo II. Oh María, aurora del mundo nuevo, Madre de todos los vivientes, a ti confiamos la causa de la vida. Mira, Madre, el número inmenso de niños a quienes se impide nacer, de pobres a quienes se hace difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana, de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad. Haz que quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida. Alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia para construir junto con todos los hombres de buena voluntad la civilización de la verdad y del amor, para alabanza y gloria de Dios creador y amante de la vida. Amén. Como os comentaba al principio del programa, hoy tenemos en el estudio a una persona muy especial. Es la encargada de que en España funcionen como un reloj todas las campañas de oración frente a decenas de abortorios y que, gracias a Dios, ha dado muy buenos frutos, salvando a numerosos niños de ser asesinados. Se llama Nayeli Rodríguez. Es coordinadora nacional de 40 días por la vida España y ha venido al programa para mostrarnos la realidad de los 100.000 asesinatos, infanticidios, abortos, en definitiva, que se cometen cada año en nuestro país. Y bueno, Nayeli, antes que nada me gustaría que nos hablases un poco de ti, de dónde eres, a qué te dedicas, cómo conociste 40 días por la vida y cuánto tiempo llevas en la organización. Pues, bueno, soy mexicana, nací en México, en la Ciudad de México, pero llevo más de la mitad de mi vida aquí en España, en Madrid concretamente. Y bueno, yo estudié literatura general y comparada, luego me dediqué un tiempo al mundo editorial, después estudié también marketing, ahora estoy estudiando bioética y me dedico a la tecnología, ¿no? No tiene nada que ver una cosa con la otra, he ido saltando de un sitio a otro. Y bueno, a 40 días por la vida lo conocí porque yo estaba en un momento concreto de mi vida en la que
pues había encontrado todo, ¿no? Todo lo que me había dicho el mundo que tenía que conseguir más o menos porque me tocaba o para ser feliz, ¿no? Que bueno, ya había terminado mi máster, tenía un buen trabajo, tenía una relación muy larga, tenía como todo, ¿no? Y siempre he sido muy afortunada con mi familia y amigos y sin embargo sentía que tenía que hacer algo más. No sabía qué, pero sentía que Dios me llamaba a algo más y no sabía qué era, ¿no? Entonces, bueno, ahí me di un poco cuenta que mi fe había sido una fe un poco interesada, en la que buscaba estar siempre con el Señor más como por conveniencia, porque me fuera bien en la vida, ¿no? Tenía ese pensamiento. Y bueno, no porque lo quisiera de verdad. Entonces le ofrecí un año entero de mi vida para que me pidiera lo que quisiera. Y en ese momento pues estuve mirando muchas cosas, entre ellas pues muchos movimientos de la iglesia, muchos voluntariados distintos, sin saber exactamente lo que buscaba. Y uno de ellos precisamente era relacionado con el aborto, que consistía en hablar con las mujeres que se acercan a los abortorios para intentar convencerlas de que no lo hagan. Y a mí esa experiencia me impactó muchísimo, porque vi el aborto cara a cara, que para mí fue como descubrir una mentira inmensa que teníamos delante de nuestras narices en nuestro día a día y que no lo habías visto, ¿no? Entonces me impactó mucho, me dolió mucho todas esas historias, esas mujeres con las que hablé en su momento. Y estuve allí 1 año y medio, aprendí un montón y entendí que por lo menos en ese momento era lo que me estaba pidiendo Dios, ¿no? La entrega de mi vida por estas mujeres y por sus bebés. Entonces, bueno, después de 1 año y medio estando allí, en el grupo de WhatsApp enviaron un vídeo de 40 días por la vida que no existía aquí en Madrid. Sí, es un movimiento al final que viene de Estados Unidos y en España costó mucho que terminara de cuajar este movimiento. Entonces sí existían algunas ciudades pequeñas, pero no era muy conocido y en Madrid no estaba. Entonces este vídeo lo que habla es un vídeo publicitario que dice que desde que existe la campaña se han cerrado más de 100 abortorios en el mundo. Y a mí eso me da mucha esperanza porque me encantaba este voluntariado en el que estaba, pero a veces me da la sensación de que el aborto era una batalla perdida y que lo único que podías hacer, que no es poco, ¿no? Pero que lo único que podías hacer era salvar a algunas madres, ¿no? Y en ese momento me hubiera encantado que alguien me dijera el aborto puede acabar. Y es lo que ese vídeo me dijo. Ese vídeo me hizo ver una cosa que a veces se nos olvida a los creyentes, y es que la oración mueve montañas. Porque si Dios es Dios, ¿no? Y si es todopoderoso y lo puede todo y es infinitamente misericordioso, no hay razón para que elimine el aborto. Y al final, luego con estos años en los que he estado, que bueno, yo llevo desde verano del 2019, más o menos, me he dado cuenta de que efectivamente, y de hecho eso lo veía incluso cuando hacía este voluntariado de hablar con las madres, que tú puedes tener muy buena argumentación, tú puedes tener muy buen tacto, pero no necesariamente eso, evidentemente influye, pero no necesariamente eso es lo que hace cambiar de opinión a una madre para abortar. Y esto es un poco, yo lo veo como en los casos de las conversiones, ¿no? Que tú puedes hacer todo lo que esté en tu mano, pero la última palabra la tiene Dios y la libertad de esa persona. Y en ninguna de las dos tenemos nosotros efecto alguno, ¿no? En cambio, la oración puede cambiar eso, ¿no? Puede ayudar. Así que, bueno, así es como conocí 40 días por la vida. Y ¿cómo llegaste, Nayeli, a coordinadora nacional de 40 días por la vida en España? Pues empecé en Madrid y tuvo mucho éxito la campaña, gracias a Dios. Esa primera campaña en Madrid, con una participación cerca de las 700 personas.
y eso llamó mucho la atención a Estados Unidos, porque como dije, este movimiento siempre había costado mucho que cuajara en España. Ya había habido varios intentos en Madrid incluso y no habían salido bien. Entonces, bueno, ahí estoy. Impacta tanto que desde esa primera campaña nos comentan que algunos miembros del equipo de Estados Unidos quieren visitar Madrid. Vienen 3 de ellos, los conocemos, súper simpáticos, nos motivan muchísimo y se quedaron muy contentos. Y después, como fui continuando en la coordinación de Madrid, luego me fueron proponiendo, primero de forma muy sutil, ¿no? Pues que querían que ayudara a coordinar todo lo que era España, porque poco a poco con cada campaña se iba uniendo alguna ciudad, paulatinamente, y lo único es que, como he dicho, sí existía antes, pero cada ciudad iba un poco a su bola, ¿no? Hay unos lineamientos generales muy concretos de cuando tú te inscribes a la campaña, pero no había mucha comunicación entre ellos, ni coordinación entre ellos. Entonces existe esa necesidad, me lo dicen. Yo estuve como 1 año haciéndome la loca porque era una responsabilidad que me asustaba mucho y finalmente acepto y así es como llego a la Coordinación Nacional. Desde luego es de agradecer que gente tan joven acepte cargos tan complejos como este y tan mal tratados por muchas personas y medios. Pero Nayeli, antes, si no recuerdo mal, o por lo menos me suena el dato, había desembarcado 40 días en Cádiz, ¿verdad? Sí, en el puerto de Santa María. Desde 2016 llevaban allí. Y antes hubo algún intento en 2011 en algunas ciudades, pero no terminó de funcionar. No cumplían los mínimos de turnos. Bueno, pues si te parece vamos a hablar de la última campaña de oración por la vida en España. ¿Cómo ha ido? Por lo que hemos informado en estos meses en el programa, parece que ha tenido bastantes dificultades, sobre todo en el País Vasco, por culpa de la ley del aborto. Y bueno, pues temíamos que se hiciesen efectivas esas detenciones con las que amenazaba la ministra de Igualdad a quien rezase frente a las clínicas. Danos, Nayeli, algunos datos. Si te parece, pues cuéntanos cómo ha sido el trato por parte de la policía. Pues ha dependido mucho de cada ciudad y de cada abortorio. Básicamente aquellos abortorios que daban más la lata y los que tenían un gobierno más favorable hacia el aborto eran pues los que más terminaban acosando a nuestros voluntarios o presionando, ¿no? No ha sido igual en todas las ciudades. La verdad es que había mucha incertidumbre y miedo en algunas personas. De hecho, hubo varias ciudades que no se animaron a hacer campaña esta vez porque no sabían qué iba a pasar, ¿no? Y no lo sabíamos ninguno. Entonces, yo creo que ha sido la campaña más difícil a la que nos hemos enfrentado, porque ya estamos hablando de luchar, digamos, contra una entidad que es mucho más grande que el individuo, que es el Estado, ¿no? Y que evidentemente hay una desigualdad enorme de recursos y de poder. Entonces lo que hicimos nosotros fue crear una pequeña red de abogados con las ciudades más importantes en las que teníamos campaña, precisamente para que formara una especie de frente en la defensa de todo lo que pudiera pasar, ¿no? Porque lo que era nuestra responsabilidad, lo que es nuestra responsabilidad siempre como organizadores, es proteger a los orantes que se apunten para rezar, ¿no? Esa es nuestra función, y encomendarnos mucho a Dios, ¿no? Entonces, dependió mucho de cada ciudad. Donde encontramos mayor dificultad, pues yo creo que no es sorpresa, ¿no? País Vasco y Barcelona. Por desgracia, no es ninguna sorpresa. Son las regiones más difíciles a nivel de fe, a nivel pues de gobierno y demás, de anticlericalismo.
Entonces, lo más agresivo de todo fue País Vasco. Siempre ha sido una región muy complicada para las campañas, siempre, desde antes de que se propusiera esta ley, siempre hemos recibido mucha agresividad, tanto por parte de los abortorios como de la gente, como de los grupos feministas de allí. Siempre ha sido muy complicado. Y en esta ocasión, con la ley, lo que hizo el abortorio fue insistir, o sea, ser pesados hasta la muerte con la policía, pedir consejo al Ministerio de Igualdad y también utilizar para sus propios fines a los medios de comunicación locales y a la cadena SER para básicamente para hostigar, ¿no?, a los voluntarios de nuestra campaña. Entonces, bueno, básicamente, por un lado, la Echancha primero nos había dado la razón a los voluntarios que estaban allí rezando, porque de hecho habíamos comunicado que íbamos a estar allí, ya lo habíamos hecho en otras ediciones, siempre hemos constatado que nuestra actitud es pacífica y al principio ellos nos daban la razón, pero sufrieron tanta presión, tanto por parte de los medios de comunicación que acusaban a la Echancha de estar desprotegiendo a las mujeres que iban a ejercer su supuesto derecho a abortar, y además evidentemente la presión que sufrieron por parte de sus superiores, que de repente nos cambiaron totalmente la comunicación que nos dieron, nos cambiaron el punto de vigilia sin justificación alguna, y que cuando ya estaba, como he dicho, comunicado. Y bueno, nosotros presentamos un recurso contra esa decisión y la ganamos, ¿no? Gracias a Dios la ganamos en el Superior de Justicia de País Vasco. Y bueno, eso por un lado. Luego, por otro lado, el abortorio, una persona concreta de ese abortorio concreto denunció a nuestros voluntarios, fueron 13 en total. Y bueno, ese es un proceso que sigue abierto, que les pusieron unas medidas cautelares por las cuales no podían acercarse a menos de 150 metros, me parece, o 100 metros. Y bueno, nosotros lo que hicimos fue, ahora mismo los abogados siguen trabajando en defender a estas personas, sigue su curso normal, pero evidentemente las medidas, o sea, continuamos la vigilia a 100 metros alejados del abortorio, ¿no? Porque evidentemente siempre respetamos la ley, aunque la ley sea injusta, ¿no? Pero no por eso vamos a dejar de ejercer nuestros derechos también, ¿no? Entonces, dentro de la legalidad, seguimos ejerciendo nuestros derechos en la medida de lo que se puede. Y luego, aparte, la presión mediática, que esto fue, yo creo, lo más difícil de afrontar, porque sabemos que los medios de comunicación hoy en día son claves, ¿no? Y lo que cuente un medio de comunicación muchas veces se toma como absoluta verdad, y es la versión de los hechos. Entonces, fue duro porque la gente estaba asustada. Y Vitoria, por ejemplo, es una ciudad no muy grande, hay mucha gente que se conocen ya de por sí. Antes de que existiera esta ley, había personas que simpatizaban con el movimiento, pero no se animaban a rezar públicamente por miedo a ser señalados, porque es un contexto muy conflictivo por pues, la historia, ¿no?, que tiene País Vasco en general. Y la exposición en los medios de comunicación y el señalamiento y el acusarlos en estos periódicos de hostigadores, de lo peor del mundo, pues esta gente tiene al final sus trabajos, no nos dedicamos ninguno de forma profesional ni exclusiva a esto, ¿no? Entonces, volver a su realidad y ver que todos tus medios locales ponen una foto tuya diciendo que eres un acosador contra las mujeres, etcétera, pues esto fue lo más difícil, ¿no?, para las personas. Pero bueno, gracias a Dios, de momento solamente se ha quedado en eso, ¿no?, en miedo, en presión, en dolor, que no es poco, ¿no? Pero bueno, estoy segura de que ese sacrificio, pues estoy convencida de que está salvando vidas también, ¿no? Por supuesto, y gracias a Dios. ¿Pero qué sabemos de las madres rescatadas en ese tiempo y, claro, de sus bebés? Pues lo que sabemos, para empezar, es que en esta campaña, de los rescates que sabemos, porque sabemos que también hay otros de los que nunca nos enteramos, pero fueron 7 vidas salvadas, gracias a Dios. 7 vidas, 6 madres, porque una de las madres está embarazada de mellizos, que ya debe estar próxima
para dar a luz. Y bueno, esta madre en concreto fue rescatada en Barcelona. Ella venía de Mallorca y estaba embarazada del 5º mes, ¿no? Ella nos dijo personalmente que ya había abortado en el pasado a uno de sus hijos y desde entonces no había vuelto a ser la misma, ¿no? Entonces le dio pues como un ataque de ansiedad cuando iba a repetir la historia, ¿no? Y se sintió tan agradecida con nosotros que nos grabó un vídeo y tal, que es una cosa que no suele pasar, ¿no? Porque muchas tienen el miedo todavía o se sienten avergonzadas, ¿no? Y ella fue muy valiente y dio su testimonio. Y bueno, tres rescates hubo en Valladolid y me llamó mucho la atención porque esta ciudad es una ciudad pequeña y lo habitual es que por probabilidad se tengan mayor cantidad de rescates en las ciudades grandes. Y Valladolid es muy pequeñito, tampoco tiene tantos voluntarios y 2 de esos 3 rescates se realizó porque el padre nos pidió ayuda porque no quería que su novia abortara a su hijo, ¿no? Entonces fue maravilloso y es destacable porque este abortorio está en la calle San José, se llama San José y sabemos que San José está detrás de esa campaña porque ya nos ha mostrado muchas veces, ¿no? Por cierto, Nayeli, aquí, si me lo permites, ¿cómo hacéis un seguimiento de las mujeres a las que ayudáis y sobre todo a sus bebés? Bueno, para empezar, el acompañamiento humano es muy importante. Tenemos una persona siempre que se encarga de hablar con ellas, de saber cómo están, de saber lo que necesitan, etcétera, de dar ese acompañamiento más cálido, porque muchas veces es lo que necesitan principalmente. Y luego, ya en función de las necesidades que tengan, hay unas que necesitan ayuda para la comida, otras para trabajo, otras, no sé, depende mucho de cada caso. Esta persona o bien las deriva a una asociación concreta que haga eso. Gracias a Dios tenemos un montón de asociaciones pro vida que se encargan de proveer ese tipo de cosas, no sé, pañales, comida, etcétera. Y nosotros a nivel regalo nuestro, de alguna manera organizamos una recogida online para hacerle pues una pequeña ayuda, ¿no? Para pañales, leche, etcétera, para el principio, ¿no? Y luego ya, digamos, el resto lo hace la asociación a la que la hayamos derivado. Y si hubiera algo que no pudiera cubrir esa asociación, porque nos ha pasado, hay una chica que dio a luz hace poco y ella, por ejemplo, ya tiene otro hijo de 12 años y por la edad no la aceptan en ninguna casa de acogida de provida, ¿no? Por desgracia, porque es muy mayor su hijo. Entonces, bueno, lo que estamos haciendo es que nosotros también tenemos una asociación provida y bueno, le vamos a pagar el alquiler unos meses, ¿no? Porque hemos pensado todas las maneras posibles y no se nos ocurría ninguna, nadie no encajaba dentro del perfil de ninguna asociación ni de ayuda estatal ni nada, entonces directamente le estamos pagando el alquiler. ¿Y cómo funciona el tema de las donaciones? O sea, ¿qué forma hay de colaborar económicamente con vosotros para atender a todas esas mujeres y a esos niños? Sí, la verdad es que ahora mismo con el tema del alquiler de esta chica nos vendría muy bien en que más gente quisiera donar, porque hasta los 6 meses no puede dejar a su bebé en la guardería y por lo tanto no puede trabajar, no tiene absolutamente a nadie aquí, ¿no? Ni familia ni nada, y el padre se desentendió. En general tenemos donaciones esporádicas y luego sí que tenemos socios que aportan una mensualidad de 20 euros al mes, una cosa así. Luego tenemos, no tenemos todavía ninguno, pero a estudiantes que quisieran colaborar, creo que la cuota son de 5 euros al mes, una cosa así, ¿no? Entonces somos pocos ahora porque tampoco le hemos dado mucha publicidad a la asociación como tal, pero sí que, bueno, tenemos que trabajar allí para pedir donaciones. ¿Y tenéis algún correo electrónico para que se pongan en contacto con vosotros directamente?
pueden escribir a 40 días por la vida hispana@gmail.com. Es hispana con N, porque la ñ no está en el teclado, y 40 con número. 40 días por la vida hispana@gmail.com. También pueden entrar a la página web en 40diasporlavida.online, que es donde todo el mundo se inscribe para rezar. Hay un apartado que dice donar, entonces ahí también vienen las instrucciones. Bueno, pues ya saben cómo ponerse en contacto con 40 días por la vida España y aportar su granito de arena para la causa, que no es otra cosa que salvar la vida de 100.000 bebés que cada año son asesinados. Y bueno, pues así, claro está, lograr acabar con este infanticidio es muy difícil, pero con la ayuda de todos los que nos estáis escuchando, pues se hace un poquito más fácil. Recordad también que aunque solo fuera un niño salvado, ya merecería la pena toda esa lucha. Creo que todos estamos de acuerdo con eso. Pero bueno, esto no es solo un tema que atañe a España, porque por desgracia en todo el mundo cada año se asesina a más de 70 millones de niños, unos 73 millones. En Iberoamérica también el número es altísimo, por lo que creo, Nayeli, que hace poco habéis tenido un congreso de 40 días para ver cómo podéis actuar y ayudar a reducirlo. Cuéntanos, ¿qué tal fue? Pues el pasado fue el primer fin de semana de diciembre, 2, 3 y 4 de diciembre, fue el Congreso Iberoamericano, esta vez en Bogotá. Y yo asistí en representación a España. El resto de ciudades eran todas las de Latinoamérica, ¿no? Pero me llama mucho la atención, evidentemente siempre es una gran alegría pues ver tantos testimonios, ¿no? Tanta gente, éramos cerca de 300 personas, fue impresionante que comparten la misma vocación, ¿no? De hecho, yo solamente, ya esto a nivel personal, yo solamente me he sentido en casa, o sea, casa con desconocidos, ¿no? En 2 sitios, y uno ha sido en 40 días por la vida. Da igual que no conozca a nadie, ¿no? Pero es ese sentido de hermandad o de iglesia, ¿no? Y bueno, fue impresionante porque conocimos testimonios muy impactantes de líderes a las que Dios ha salvado incluso, ¿no? Que han sido incluso testimonio de salvación ellas mismas y que después han decidido entregar su vida entera a la defensa de la vida, precisamente, ¿no? O también pues saber cómo se va moviendo este tema, ¿no? de la defensa pro vida en los diferentes países, cómo vas viendo que los movimientos de la agenda abortista siempre son los mismos, solamente que en distintos tiempos, ¿no? Pero es exactamente el mismo proceso. Y bueno, también tuvimos la presencia de Sean Carney, que es el presidente y CEO de 40 días por la vida, y él siempre que habla, o por lo menos a mí así me lo parece, es como, o sea, te motiva muchísimo, ¿no? Se nota que el Espíritu Santo lo ilumina porque está lleno de esperanza, siempre lleva como mucho la luz de Cristo y siempre se centra en lo importante, ¿no? Y bueno, también tuvimos la visita de Matt Britton, que es uno de los abogados también del Board Team de Estados Unidos, de Tommy Slab, que es el director internacional que está aquí en Europa. Y bueno, la verdad que muy bien, fue una experiencia muy bonita también ver todo lo que hacen allí en Colombia. Colombia es brutal en ese sentido, claro, tiene por desgracia, desde hace poco, pues esta ley, ¿no? Que permite abortar hasta los 5 meses, una cosa así, aterradora, ¿no? Pero la verdad es que pese al mal que hay muchísimo bien también, ¿no? Entonces, eso me impactó mucho, porque el domingo, por ejemplo, que era el último día, fuimos a Teusaquillo, que es un barrio de allí de Bogotá, que se especializa en abortos. Tienen entre 32 y 40 abortorios en 2 kilómetros a la redonda, o sea, una cosa terrorífica, y lo fuimos a ver. Casi todos estaban cerrados porque era domingo, pero tú los veías, ¿no? Uno detrás de otro, uno detrás de otro. Veías las cadenas grandes, que allí se llaman Profamilia y Oriéntame, que los nombres son muy curiosos, por cierto. Y claro, esos eran unos edificios enormes, pero es que alrededor tenían un montón de pequeños
que son clandestinos, que son abortivos clandestinos, porque aunque sea legal, ahí te ofrecen, o aunque sea legal el aborto en el país, ahí lo que te ofrecen de forma ilegal es un aborto más barato, ¿no? Y que además las condiciones pueden llegar a ser pésimas, ¿no? Así que fue aterrador porque nos explicaban cómo era su día a día. Allí 40 días por la vida es enorme, tiene un montón de cosas. O sea, tienen una sede allí mismo en ese barrio. No me refiero a enorme de tamaño del edificio, ¿no? Sino enorme en actividad y frutos que da. Tienen muchísimos proyectos abiertos y que funcionan. Pero es que su día a día es impresionante porque allí, o sea, si aquí, por ejemplo, los rescatadores que van a hablar con las mujeres que van a abortar, pues te acercas disimuladamente y ya está, es que allí tienen casi que, no sé, es tan difícil porque igual como tienes a los rescatadores, tienes a un montón de personas que reparten flyers y que se ganan una comisión si consiguen captar a la mujer para que aborte en un abortorio concreto, ¿no? En lugar de otro. O sea, que vive por y para el aborto ese barrio. Sí, es un barrio que vive del aborto, absolutamente, porque gana comisión absolutamente todo el mundo. Gana comisión los restaurantes que están allí, los aparcacoches. Hay como una escuela de enfermería que también entrena a los enfermeros que luego van a practicar. O sea, es horrible. Qué lástima y qué miedo que existan lugares así en el mundo. Pero bueno, vamos a pensar en positivo y se puede vencer, por supuesto. Por eso, dentro de poco, en esta lucha, creo que tenemos un congreso aquí en Europa, ¿verdad? Bueno, sí, efectivamente este es el segundo, me parece, el segundo congreso que vamos a tener aquí en Europa. Gracias a Dios empieza a crecer bastante 40 días por la vida en Europa y se debe mucho también al crecimiento que está teniendo en España. Va a ser del 10 al 12 de febrero, en principio solamente para líderes y algunas personas del equipo de cada ciudad. Por parte de España, en principio iremos cerca de 30 personas. Y bueno, es muy emocionante porque bueno, Europa es un contexto muy complicado para el tema del aborto, ¿no? Y también compartir experiencias va a ser en Polonia, en Cracovia. Y bueno, allí, como sabemos, son referentes pro vida, ¿no? Referentes pro vida y del catolicismo, y además tenemos ahí la memoria de San Juan Pablo II, ¿no? Entonces la verdad que va a ser muy emocionante el asistir y es muy bueno porque luego los coordinadores a veces nos centramos como mucho en no sé, en nuestra ciudad o en nuestro país y se nos olvida mirar hacia afuera. A mí uno de los objetivos que me encantaría conseguir en este congreso sería precisamente que todos estos líderes españoles que van a ir o miembros del equipo empiecen a mirar un poco hacia afuera y un poco a comprender también la responsabilidad que como españoles tienen en el impacto mundial, ¿no? Porque hay mucha gente que mira a España y los españoles no son conscientes de ello, ¿no? Entonces eso me llama mucho la atención porque cuando, por ejemplo, fui al Congreso Iberoamericano, mucha gente tenía en mente España por esa herencia, ¿no? que se dio y miran España porque dicen lo que pase en España nos va a pasar luego a nosotros y quieren saber cómo actuamos nosotros y cómo reaccionamos y también tienen esa espinita de dolor de oye, España nos trajo a nosotros la fe católica, ¿qué le está pasando, no? Ahora, ¿qué podemos hacer para ayudar a España en esto, no? Y la verdad es que durante este tiempo de persecución enviaron muchos mensajes de apoyo para nosotros, ¿no? Nos tienen muy en mente. Y luego en Europa, España también es clave porque no tiene tanta visibilidad como en Iberoamérica, pero creo que tiene un elemento muy importante y es que España es el perfecto puente entre dos continentes, entre Europa e Iberoamérica, ¿no? Y en Europa, pues por desgracia tenemos una crisis muy grande de fe, de valores, etcétera. No, o sea, la gente está muy perdida, ¿no? Simplemente a nivel 40 días por la vida
España se ha convertido en el segundo país más grande de campañas, que tiene más campañas después de Croacia. Y Croacia, gracias a Dios, pues tiene muchísimo fruto, muchísimas campañas. Tiene 35, me parece, que es un país muy pequeñito, ¿no? Pero es un país muy desconocido, ¿no? A nivel Europa. ¿Cuántos habitantes tiene? 3, 4, me parece, ¿no? 3 o 4 millones. Exacto. Sí. Es impresionante. Y además tuvieron 32 años de comunismo. O sea, es un milagro, yo creo, Croacia. Es una cosa impresionante. Pero por desgracia es un país muy desconocido. Y después viene España, después viene el Reino Unido, que es de las más antiguas. Pero te queda poco más. O sea, hay alguna campaña suelta en Suiza, Alemania, tal. Pero bueno, Alemania, como sabemos, tiene una crisis en la iglesia muy grande ahora mismo, y se nota también en las campañas, en los voluntarios que van a rezar. Y el resto de Europa, pues hay países que no tenemos a nadie, ¿no? Como son Italia o Francia. Entonces España, yo creo que tiene un papel muy importante para revitalizar Europa. Primero tiene que revitalizarse a sí misma, ¿no? Y eso es lo que estamos trabajando y lo que le estamos pidiendo a Dios. Pero yo creo que una vez pues salga adelante, puede ser un motor para impulsar Europa. Pues rezaremos porque se convierta Europa y vuelva a la cordura, porque en países como el nuestro, en España, no tiene ningún sentido que una niña de 16 años, por ejemplo, pueda abortar, pero no pueda tomar ninguna otra decisión médica por su cuenta, ninguna, excepto el aborto, no puede decidir nada. Por supuesto me refiero sin el permiso de los padres. Y si te parece, vamos a hablar, Nayeli, vamos a detenernos aquí para tratar la ley del aborto en España, cuya reforma ha sido aprobada hace bastante poquito en el Congreso de los Diputados por la gran mayoría de partidos políticos encabezados por el PSOE, Podemos y los separatistas. Solamente PP, Vox y Ciudadanos han votado en contra, aunque claro, por las noticias que salen y las declaraciones, muchos de esos partidos no parece que estén muy en la línea de acabar con el aborto. Es más, parece que son demasiado fríos e incluso cercanos a las políticas más de izquierdas. Se ha eliminado definitivamente el permiso paterno para que todas aquellas niñas de 16 años, como decía, puedan abortar libremente. Y Nayeli, cuéntanos, ¿qué otros puntos se han tratado en esta ley del aborto? Sí, exactamente. Yo creo que el que más llama la atención es ese, porque es un escándalo, ¿no? Que una chica menor de edad pueda abortar, pero no pueda votar. Que pueda abortar, pero necesite que su padre le firme, no sé, para ir a una excursión del colegio o algo, ¿no? O sea, es una... Exactamente. O sea, es una incoherencia y sobre todo que es un ataque directo contra ellas, porque las dejan totalmente desprotegidas. Es eliminar la familia, además con una decisión que la va a marcar de por vida y que no tiene vuelta atrás, ¿no? Pero bueno, eso es lo que ha sido más sonado. Tiene muchas otras cosas horribles, como por ejemplo que amenaza directamente la objeción de conciencia de médicos y sanitarios. Han creado el mismo mecanismo, han replicado el mismo mecanismo que tenemos con la ley de la eutanasia, por la cual se crea un listado de objetores y de alguna manera quedas medio señalado, ¿no? por lo que piensas, y que ese listado es el que luego utiliza, no se sabe ni cómo, con todo esta paranoia que a veces se tiene con la gestión de datos, ¿no? Pues por ejemplo en este caso, pues parece que no importa, ¿no? Aquí nadie sabe más que ellos, ni cómo se tratan los datos, ni nada, ¿no? Pero bueno, haciendo eso a un lado, se supone que este listado está hecho para asegurar que en los hospitales públicos haya profesionales para realizar los abortos. Y bueno, evidentemente esto al final, a largo plazo, es una forma de discriminación. Aunque a mí me parece muy acertado una cosa que me dijo una vez uno de nuestros abogados, pero con el tema de la ley de eutanasia, que decía, mira, tenemos que utilizar esta ley a nuestro favor. Y como pacientes
empecemos a exigir en los hospitales que quiero que el médico que me atienda sea objetor, que esté apuntado en el listado de objetores, porque si yo me pongo enfermo y resulta que mi médico es capaz de aplicarme la eutanasia, no confío en él, ¿no? Entonces, bueno, eso haciendo un paréntesis, ¿no? Y bueno, eso por un lado. También quieren, ya lo han hecho, modificar el plan de estudios a nivel universitario de los médicos, para que se empiece a normalizar el tema del aborto y que todo médico sepa realizar un aborto, ¿no? Entonces, bueno, esto tradicionalmente los abortistas dentro del mundo médico siempre han tenido mala fama, ¿no? O sea, independientemente de la postura del médico, tienen mala fama pues porque se supone que un médico se mete a estudiar una profesión tan dura para salvar vidas y que tienen pues ciertos valores concretos. El aborto siempre ha estado pues mal visto dentro del mundo médico porque no hay nadie mejor que un médico para saber perfectamente que eso se trata de una vida humana desde el momento de la concepción, porque es evidente, ¿no? Es evidencia científica, no hay duda al respecto. Entonces, como no tienen suficientes médicos para realizar abortos en todos los hospitales públicos de España, que es en última instancia es lo que quiere el gobierno, han pues metido en esta ley pues que se tiene que realizar una modificación del plan de estudios de los médicos para normalizar esto. Y bueno, tienen otras cosas más, pues como intentar asegurar que todos los hospitales públicos realicen abortos, evitar los desplazamientos. Ahora mismo hay ciudades en las que se tienen que mover de un sitio a otro, de una ciudad a otra, porque en su ciudad no hay abortorios, etcétera, ¿no? También otra cosa de las medidas que han sonado mucho es que han suprimido los 3 días de reflexión. Hoy en día no, perdón, sigo por desgracia pensando que se va a aprobar la ley. Antes existía, tú ibas al laboratorio. De hecho, antes normalmente tenías que ir primero a tu médico general o a una trabajadora social, si eras inmigrante, contar tu situación, pedir el aborto, después ir al laboratorio y hacer una primera revisión, y luego necesitabas un mínimo de 3 días de reflexión antes de la cita para abortar. Hoy ya han quitado esos 3 días de reflexión y bueno, pues cada vez que veamos mujeres entrar a estos abortorios, vamos a saber que ya es para abortar. En resumen, que al gobierno no le importan las mujeres. Parece que solamente quiere ahorrarse un dinero matando a los niños, ¿no? Que sale más barato en lugar de ayudarles y de buscar cómo sacarlos adelante, que es, al fin y al cabo, su obligación como la figura, digamos, paterna del país. El gobierno es el padre de familia, ¿no? Que se tiene que preocupar por cuidar de sus hijos y no de matarlos. Sí, exacto, pero porque el gobierno sabe perfectamente lo que está haciendo. Yo es que tengo el firme convencimiento de que, por ejemplo, esta corriente feminista tan fuerte, la mayoritaria, ¿no? Que tenemos, la imperante de nuestro siglo, no le importan las mujeres. Ese es mi firme convencimiento, porque hacen este tipo de cosas. O sea, si realmente le importaran las mujeres, no sé, darías ayudas, no escucharías tantos casos como los que yo he escuchado de, oye, es que soy inmigrante y tengo que abortar porque es que me van a quitar la subvención porque ya tengo otro hijo. Eso sería inconcebible a cualquier persona que tuviera un mínimo de empatía con otro ser humano. Entonces, no, lo que quiere el gobierno es quitarse los problemas. O sea, es básicamente engañarnos para vendernos que ha sido elección nuestra, que es la libertad, ¿no? De la que todo el mundo se llena la boca, pero en última instancia a ellos les supone reducción de gastos porque no tienen que apoyar a madres con bajos recursos, ¿no? No, si es que tampoco piensan en los pobres, o por lo menos esa es la sensación que me da. Exacto. Porque claro, es muy fácil
en su mente, no sé cómo lo pensará, ¿no? Pero es como si solamente estuviera permitido que tuvieran niños los ricos, ¿no? De alguna manera, quien no pueda depender del Estado, algo súper incoherente con la ideología de izquierdas, ¿no? Aparentemente. Pero bueno, es así porque no quieren mantenerlo ellos, ¿no? Y porque sabemos que el Estado, el tema de la familia, pues es algo que les da repelús o algo, ¿no? Entonces, por desgracia, esa es la realidad. Y lo que no se dan cuenta o no quieren ver es que a largo plazo va a repercutir inevitablemente en la sociedad, ¿no? Porque sí, te estás ahorrando unos euros ahora, pero mañana no vas a tener quien mantenga tu población envejecida, ¿no? Pero bueno. Y Nayeli, como siempre preguntamos, cuéntanos, ¿cuál es el futuro que tú crees que nos espera? ¿Existe algún rayo de esperanza en todo este genocidio infantil que cada año asesina a 73 millones de niños, de bebés? Sí, o sea, yo creo que no se puede vivir cristiano sin esperanza, para empezar, ¿no? Y no se pueden vivir las campañas de 40 días por la vida sin esperanza, porque no podemos olvidar que puede parecer muy grande el mal, pero nosotros tenemos la certeza y el conocimiento de que Cristo ya venció a la muerte y de que simplemente nadie ha dicho que la batalla fuera a ser fácil, ¿no? Ni que nosotros fuéramos a ver la resolución de esa batalla o el momento en el que Cristo nos llegara a salvar a todos, ¿no? Pero lo que no podemos hacer es quedarnos de brazos cruzados mirando cómo matan a tantos inocentes. Eso yo creo que es la única diferencia. Pero, por ejemplo, ya hemos visto un milagro que ocurrió en Estados Unidos, ¿no? Que ha sido un país de tradición abortista desde muchísimo antes que muchos países y que además capitalizó el aborto no solamente en su país, sino en todo el mundo. Y hoy en día están con esta batalla Estado a Estado, porque ha pasado lo inconcebible, ¿no? O sea, para nosotros aquí es que no te imaginas ni siquiera un 50-50 de abortistas y pro vida. Es que no cabe ni en nuestra cabeza, y ellos allí sí lo tienen, ¿no? Entonces, si puede ocurrir allí, ¿por qué no puede ocurrir aquí? Lo único que hay que hacer es que todos tenemos que tomar conciencia de que este es el genocidio de nuestro siglo, que así como hubo otros genocidios, ¿no? A lo largo de la historia de la humanidad, este es el que tenemos hoy, solamente que está medio oculto, ¿no? Es más fácil de disimular, pero está, ¿no? Y que por lo tanto todos tenemos una responsabilidad con ello. Y yo creo que también el hecho, este gobierno yo creo que ha implementado muchas medidas en contra de la familia, del ser humano, o sea, medidas yo creo que atroces, ¿no? O sea, descaradas, diría yo. Y ha metido dos con el tema del aborto, que son muchas para tan poco tiempo, ¿no? Entonces yo creo que si tienen tanta prisa, y yo lo veo así en ellos porque desde hace unos años han reaccionado muy directamente contra nosotros, 40 días por la vida, yo creo que es que ven que empieza a despertarse o empieza a agitarse una conciencia pro vida en España que se creía ya muerta, ¿no? Y se empiezan a preocupar, entonces por eso empiezan a acelerar las cosas, a tomar más prisa. Así que sí, yo creo que hay que tener esperanza porque sí, se ven cosas malas, pero también muchas de esas malas son indicadores de otras cosas buenas. Pues muchas gracias, Nayeli, por tu tiempo, por tus palabras. Ha sido un placer contar contigo y te deseamos toda la suerte del mundo en esta labor tan importante que tienes entre tus manos para luchar contra el sistema y salvar la vida de tantos inocentes. Muchas gracias. Cómo duele una canción que iluminó tu corazón y por culpa de su autor hoy se oscurece. Recordar esa emoción que nos llenó de admiración y ahora ver cómo se nubla y desvanece. Solo le pido a Dios que un bebé
sea indiferente. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer una adopción, pintarte la panza, color esperanza, tentar al futuro de algún embrión. Resiste, pequeño, todo a pulmón. Que no te claven sus puñales por la espalda, que aún hay amor después del amor. Y qué difícil se me hace seguir pagando el peaje de escuchar esas canciones en clave de sol, sin el rey sol. Y aunque duela una canción, y más allá de cada autor, seguirá siendo mi amiga y confidente. Ni matamos la canción, ni mucho menos a su autor. También en esto hay que salvar las dos vidas siempre. Después de entrevistar a Nayeli Rodríguez, coordinadora de 40 días por la vida España, hemos escuchado Cómo duele una canción de los Ascoy. Y efectivamente, solo le pido a Dios que un bebé no me sea indiferente. Eso tenemos que rogar a Dios, que toque los corazones de tantos y tantos y tantos millones de abortistas, de gente que está a favor de esta lacra que es el aborto en el mundo, por los que mueren. Lo repetimos una y otra vez en el podcast, pero es que hay que remarcarlo, hay que repetirlo una y otra vez. Son 73 los millones de niños inocentes que mueren cada año. Y al final, pues los propios gobiernos, que es de donde salen todas estas leyes, son los que están incentivando que con total frialdad la gente piense que el aborto es una cosa buena y que incluso el rezar delante de una clínica abortista sea ya un motivo para meter en la cárcel o como mínimo para arrestar y poner una multa y orden de alejamiento. Sobre esto vamos a comenzar hablando en la siguiente sección de nuestro noticiario que ha elaborado nuestra compañera Belén. Adelante. El pasado 6 de diciembre, la policía de Birmingham, Inglaterra, arrestó a una mujer por el simple hecho de rezar en silencio en una calle cercana a la clínica Bypass Robert, un centro de abortos. Según fuentes oficiales, la acción tuvo lugar tras la denuncia de un viandante que sospechaba que la mujer podía estar rezando mentalmente. Elizabeth Vaughan-Spruce, directora de la Marcha por la Vida del Reino Unido, cuya detención se pudo ver en un vídeo que ha circulado por internet, confirmó a los agentes de policía que se encontraba simplemente orando en silencio. Tras ingresar en comisaría, fue puesta en libertad bajo fianza con la condición de no ponerse en contacto con un sacerdote católico pro vida de la zona, muy activo en la lucha contra el aborto y, según los medios, principal motor de las concentraciones en Birmingham. En palabras de la propia Elizabeth, nadie debería ser criminalizado por pensar y rezar en un espacio público del Reino Unido. Por otro lado, Jeremiah Ingunable, asesor legal de la Organización de Defensa Legal Cristiana, ADF, dijo que es realmente sorprendente que la ley haya concedido a las autoridades locales una facultad tan amplia e irresponsable.
Ahora incluso los pensamientos considerados incorrectos pueden conducir a una detención humillante y a una acusación penal. Elizabeth es una mujer de buen carácter que ha servido incansablemente a su comunidad, brindando asistencia caritativa a mujeres y niños vulnerables. Este tipo de detenciones se han acrecentado en los últimos meses, como sucedió con el militar veterano Adam Smith Connor, que fue denunciado por rezar en silencio por su hijo abortado hace 22 años, cerca de un centro de abortos en Bournemouth. Y con motivo de la medida prohibida anunciada por el vicepresidente de Castilla y León, por la que se ofrecerán más ecografías y sonogramas del latido fetal, así como asistencia psicológica a las madres, los obispos de las 10 diócesis de la comunidad autónoma, en la que cada año se abortan más de 10.000 niños, emitieron una nota conjunta sobre el aborto. En el texto, que pretende recordar los principios que la Iglesia ha propuesto de modo constante en torno al don de la maternidad y la dignidad de la vida humana, destaca que todo ser humano, desde su concepción hasta su muerte natural, es siempre un bien para la humanidad y un don de Dios. Las embarazadas deben poder contar con toda la ayuda que podamos prestar desde los organismos eclesiales y de ayuda, la sociedad, sus instituciones y administraciones públicas. También tomaron palabra del Papa Francisco, en las que hacían mención a que cuando se trate de los niños que vienen al mundo, ningún sacrificio de los adultos será considerado demasiado costoso o demasiado grande, con tal de evitar que un niño piense que es un error, que no vale nada y que ha sido abandonado a las heridas de la vida y a la prepotencia de los hombres. En el quinto punto de la nota oficial confirmaban que la muerte provocada del ser humano, también en el seno materno, mediante la práctica del aborto, no puede ser considerada como un derecho, pues niega de raíz la vida, fundamento de la dignidad humana que sostiene todos los demás derechos. Ofrecer un periodo de reflexión y proporcionar información sobre alternativas al aborto permiten a la mujer gestante contar con elementos necesarios para ponderar sus decisiones. Asimismo, los profesionales sanitarios pueden ejercer el derecho fundamental de objeción de conciencia sin sufrir la estigmatización que supone el ser obligados a inscribirse a una lista de objetores. El cuidado y promoción de ambas realidades son indicadores de sociedades verdaderamente humanas, fraternas y civilizadas. Gracias, Belén Carrillo, por esta sección de noticias. Y bueno, pues después de conocer alguno de los acontecimientos de actualidad de estos últimos meses, el programa ha llegado a su fin y, si os parece, vamos a encomendarnos a la Virgen María para hacer más efectiva esta lucha contra el aborto en todos los países hispanohablantes y del resto del mundo. Así que con Canto Católico y su canción Ven y Reina, Madre de Dios, nos vamos, pero esperamos que nos acompañéis el próximo mes en nuestro programa del principio del fin del aborto. Hasta entonces. Madre de misericordia, Madre del Salvador, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros a Dios. Virgen fiel y prudente, Reina de la paz, Santa Madre de Cristo, Que hagamos su